Micrófono Hugo Olveda, también Brenda Cebes en los controles y en la producción de este programa del Quicio. Y hoy, bueno, vamos a hablar de un tema que, si bien lo vamos a ligar a esta propuesta que en algún momento hizo este psicoanalista Jung, o Carl Gustav Jung, y que hablaba sobre la sombra, lo vamos a ligar un poco con estas próximas festividades, una muy representativa, dentro de la cultura mexicana, o incluso en este mestizaje que es el Día de Muertos, y la otra que, al menos aquí en nuestra región, seguramente en otras regiones, en otros estados, en otros municipios, lo que tiene que ver con el Halloween, pues es más representativo. Bueno, yo soy regiomontano, soy norteño, y en Monterrey el Halloween, por la cercanía con los Estados Unidos, es muy común que haya este tipo de fiestas, que la gente adorne sus casas, muy similar a lo que pasa en Navidad, obviamente con menor grado. Sin embargo, tiene una representación en la cultura norteña muy, muy fuerte el Halloween. Aquí en nuestra región ciénega no lo es tanto, es más limitado en ese aspecto. Digamos que las tradiciones o los usos y costumbres pues no están ligados a este tipo de festividad, e incluso es de cierta manera rechazado o de cierta manera estigmatizado. Tan es así que la costumbre de los niños que salen a pedir dulces, pues aquí en la región ciénega no existe básicamente, ¿no? Y por eso vamos a hablar hoy de la sombra. Vamos a hablar de esta parte oculta del ser humano, de algo que de repente está escondido y que puede brotar a través incluso de la música, de la literatura, de la pintura, de las esculturas, de muchas formas como se puede expresar este lado oscuro, esta sombra que tenemos los seres humanos. Oscar González, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, Hugo? Buenos días. Aquí encantado de tocar este tema contigo, la sombra y Halloween. Fíjate que cuando hablamos de arquetipos, me gusta mucho, sobre todo cuando trabajamos en terapia. A las personas a veces les facilita bastante asociar estos simbolismos con los eventos o las cosas que transcurren en sus vidas, o que han transcurrido en sus vidas, obviamente, y con los cuales pueden empezar a identificarse. Claro. Pueden empezar a comprenderse a través de ellos incluso, ¿no? Porque cuando hablamos de arquetipos jungianos, no es limitarnos exclusivamente a los que nos da Jung, que es el héroe, la madre, el padre, la sombra, el trickster, no nada más eso. A veces puede implicar los personajes de las películas, personajes de series, personajes de literatura, de libros, muchas veces ficticios, claro, pero que finalmente cuando les damos una canalización y un uso en terapia, podemos sacar provecho de esto y las personas pueden empezar a asociar bastantes cosas y a tomarle inclusive lógica a los sucesos de su vida, ¿no? Así es. Esto es fundamental, Oscar, lo que tú comentas. Por ejemplo, una de las grandes aportaciones de la literatura ha sido el libro del Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Ah, claro. Que antes de... Bueno, ahora en psicopatología, lo que conocemos como esta personalidad múltiple, doble personalidad, etcétera, la disociación, a través de la disociación, ya la literatura universal nos mostraba. Y tan es así que en estas representaciones arquetípicas que tú bien comentas y que ahora son llevadas al cine continuamente, estamos en una era donde los superhéroes comienzan a estar una vez más en este inconsciente colectivo de las personas. Claro. ¿Sí? Y son precisamente, Oscar, la sombra, que podemos ver, la representación, humana, la representación más social y civil, y por otra parte, el superhéroe, ¿no? que combate. Bueno, esos arquetipos que tú bien comentas y que están implícitos en la cultura, Oscar, y que podemos ver también a través de los simbolismos, incluso religiosos, así como tocamos el sincretismo en su momento, y que la gente tenía ese temor y que de repente hubo estas manifestaciones y que ha causado mucha polémica y que tiene que ver con la sombra, esta fusión también, ¿no? Así es. Oscar, también es súper interesante que, insisto, encontramos implícito dentro de la cultura y sobre todo también de la religiosa. Fíjate que tocando ese tema, regularmente hablamos también de estas tesis y antitesis, ¿no? Sobre todo en el mundo del cine, ahorita que está tan presente este tema de los superhéroes y
bueno, creo que es la lucha entre los buenos y los malos y cómo tratan ellos de resolver la vida y el mundo. Entonces, curiosamente, cuando metemos este tema de los superhéroes y el cine nos permite ver su vida privada, comenzamos a ver ciertas características tan humanas como los de cualquiera. Y son esas partes las que creo que puedes implementarlas como estrategia en la terapia o como técnica, y que te pueda ayudar a hacerle ver a las personas cuando traen este mecanismo de defensa de represión, por ejemplo, sí, o de desplazamiento, pues que también se vale vivir y experimentar todo este tipo de cosas. Ivette Ramírez, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Listo para que todos compartamos ese lado esta mañana. Sí, se vale hoy. Se vale hoy. Norma González, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Pues aquí, contenta de venir corriendo al grupo aquí, al quicio. Okay, hoy con equipo completo. Sí. Por fin. Maravilloso. ¿Y qué tal? ¿Ustedes cómo ven la sombra? ¿Cómo ven esta parte oscura del ser humano? Pues lo primero es verla, ¿no? Yo creo que algo que completa nuestro yo y que hace un yo más grande es precisamente ver todo, ver la sombra. No podemos ser una parte completa si no vemos la sombra, porque todos ahí la tenemos, ¿sí? Si tú caminas es como el jueguito ese del sol, ¿no? La sombra te sigue, no te preocupes, no te va a dejar. Entonces, hacerla visible, pues es hacer consciente lo inconsciente, y esto es importante, ¿no? Pero si creemos que somos iluminados y que no tenemos sombra ni lado oscuro, ni qué sé yo, bueno, pues difícilmente lo verás y difícilmente se hará tuyo más completo. Claro. Y que pues todos llegamos incluso al proceso terapéutico, y muchas veces es justo por esto, ¿no? Porque nuestra vida es diseñada para que no haya oscuridad, y para tomar como negativo y peligroso es el lado oscuro. Entonces es interesante cuando logramos identificar, logramos reconocer y ver esa parte oscura, y saber que también en ella hay cosas positivas, ¿no? Claro. Fíjate que leía una nota hace poco. ¿Recuerdan el desafortunado asesinato de un chico por robarle un celular? Estudiante, me parece, de la universidad en Guadalajara. Y leía una nota muy interesante en el periódico, donde yo lo asociaba, pues, de un aspecto psicológico, psicoanalítico junguiano, porque los delitos que se están presentando actualmente de robo, secuestro, etcétera, en la zona metropolitana y en otras zonas, antes teníamos la creencia que era de noche. Y hoy se presenta en plena luz del día, las ejecuciones, etcétera. Y entonces Y que antes era escondidas, ¿no? Y lo decíamos, ahora es en los lugares públicos. El periodista hacía esta asociación también interesante, donde trataba de erradicar esta creencia de que el crimen o el delito solamente se da en las noches. Y entonces este temor de salir en las noches, que también fue inculcado por la oscuridad. O sea, en la oscuridad se permiten más cosas, y él dice, no, hoy en plena luz del día están sucediendo cosas tan lamentables como antes sucedían en las noches o en los días, pero está más claro. Y a nosotros nos han manejado este concepto como parte de la educación, que las noches parecería como hubiera más riesgo o más peligroso por la misma asociación nocturna. O en las calles oscuras. Así es, y ahora en plena luz del día lo estamos viendo. Y que como bien lo manejó Gustav Jung, ¿verdad? Carl Jung, que también habla de este inconsciente colectivo, ¿no? Cómo tenemos estos arquetipos de que la oscuridad es la noche, de que la oscuridad es nada más lo que no se ve, cuando precisamente lo malo, y que no esperamos es que un chavo en plena luz del día asesine a otro por un celular. Entonces ahí tendríamos que analizar también cómo es que será por el celular, o será que su sombra ya es asesina, ¿verdad? O sea, que el hombre quiere delinquir y andar haciendo eso. Entonces, tanta cosa que hay que ver de la sombra, porque en este inconsciente colectivo que todos traemos, que todos trabajamos, que todos tenemos, donde siempre la misma religión ha tomado este diablo y este ángel, ¿no? Y que todos tenemos, que bueno, que en nuestra mente sabemos que así funciona, ¿no? Tenemos una parte del cerebro que nos dice, adelante, todo va a estar bien, y la otra, no seas tarado, eres un tonto, ¿no? La moral y las pulsiones ahí peleando. Exacto, entonces si no reconocemos que así funciona nuestro cerebro y nos hacemos dueños de todo esto y no dejamos que la mente gobierne, sino somos todo, ¿no? Tenemos corazón, sentimientos y todo esto, unirlo, bueno, pues entonces no podremos ver nuestra sombra como amiga, sino como enemiga. Claro, vamos a ir a un corte, nuestro primer corte, y regresamos para continuar con el quicio.
Estás escuchando El Quicio. En un momento continuamos. Radio Universidad de Guadalajara, tendiendo puentes. La Chora sí tuvo su momento super underground. O sea, ya sabemos que ya ahorita se nos considera más bien hipsters, pero sí fuimos underground. O sea, es muy importante que conste eso. O sea, se va uno a los podcasts, se pone a revisar y el pasado de La Chora es super punk. Que mi hijo empezó a ir La Chora y que luego agarró malas ideas y es un marihuano horrible. No me gustó lo que estoy yendo, pero yo sé que sí hay un podcast. Oiga, disculpe, el movimiento underground aquí en esta ciudad. Nada más los jueves de 9 a 10, joven. Muchas gracias. ¡Güey! ¡Cachungue! La Chora Inter. Toma, Natum. Sé parte de la comunidad virtual y únete a nuestras redes sociales www.radio.udg.mx/Ocotlán. Síguenos en Twitter, @RadioUDG107. Visita nuestro canal en YouTube y suscríbete. Radio UDG Ocotlán. Instagram, Radio UDG107. Y no olvides seguir toda nuestra programación totalmente en vivo a través de Facebook. Danos like en Radio UDG Ocotlán. Radio UDG Ocotlán evoluciona contigo. Poesía para viajar. La ola no tiene forma. En un instante se esculpe y en otro se desmorona, en la que emerge redonda. Su movimiento es su forma. Octavio Paz, Frente al mar. Te dije, ¿sabes qué? En el próximo alto me pasas el boleto. No. Vas haciendo zetas. Mira cómo vas. Nomás me tomé 2 cervezas. No, diario dices eso y sales hasta las chanclas. Nos va a agarrar el torito, viene el torito. ¿Dónde viene el torito? Saca el capote, yo ahorita me lo toreo. No, ahí viene el torito, te van a pedir que te la soples, ¿eh? Y no más que lo alburíes, porque siempre por hacerte el chistoso nos va de la fregada. No, ya no le voy a decir que se la sopla a la señorita, porque la última vez estuve 2 días en el torito. Perdóname. ¿Eres analfabeta vial? Pero de veras que... mira nomás. Dime cómo manejas y te diré quién eres. ¡Muévanse! Abusado. Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía. Estamos de regreso. El Quicio. Estamos de regreso en El Quicio y bueno, hoy estamos hablando de la sombra. Vamos a ir platicando y explicando un poco este concepto. Y bueno, yo lo relacionaba, les comentaba el Halloween. Yo siempre lo he dicho que es una manifestación, lo decía Norma hace ratito, entre lo bueno y lo malo, ¿no? Y entonces parecería que ese día se permiten las personas sacar ese lado oscuro, ese lado oculto. Viene la representación a través de los demonios y los diablos y los Dráculas y los Chokis y no sé qué tantas cosas, ¿no? Y entonces las fiestas de disfraces en Ocotlán, de unos años para acá, ya empieza a haber un poco más de movimiento en ese aspecto, pero insisto, aquella tradición de los dulces y de los niños todavía no está tan arraigada aquí en nuestra cultura. Ay, ¿cómo no? Desde que yo era niña yo salía por dulces. Pero en realidad... Digo, y vaya que no fue hace poquito. A lo mejor es un tanto prohibido, ¿no? Sí, porque no está tan abierto. Creo que yo recuerdo, ahorita que lo dices, Hugo, perdón que te interrumpa, pero desde que yo estaba en primaria, yo iba en una escuela católica. Ese sí hace más de 40 años. ¿Quién diría, hijo? ¿Quién diría que iba a ser en una escuela católica? Todo el mundo lo sabe, no es secreto. Estamos en las mismas, ¿no? Es parte de mi sombra ahora. Hugo creo que hasta monaguillo era, y mira. Es tu alma mater. Hablando de personalidad. Entonces, a nosotros nos decían, no voy a decir cuál escuela, obviamente, para no quemar a nadie. A nosotros nos decían, el Halloween es del diablo. Ajá. Nosotros celebramos el Día de Muertos. Ajá, así es. Y tú te quedabas así como que el Día de Muertos. Y los dulces. Y Halloween. Sí. Y los dos hablan de muertos, ¿no? Sí, claro. Que son diferentes los dulces. Tú como niño dices, ¿y los dulces? Sí, los dulces son las calaveritas. Quizás por esta influencia americana que en México a veces tenemos, pues sí, ciertamente nos atrae bastante. Yo recuerdo, y creo que es algo que está sembrado en las generaciones de los años 90, 80,
las películas de terror. Claro. O sea, bueno, a mí me encantan las películas de terror aparte de los años 80, pero cómo te manejan todo este rollo del miedo, ¿no? Como una forma muy interesante. Claro. O algo que te puede generar adicción a ver películas de terror. El mal y el bien, ¿no? Sí, sí. Que ya tiene que ver con arquetipos, ¿no? Claro. El héroe, la sombra, maniqueísta, el villano. totalmente. El asunto. Entonces, muchas veces, a lo mejor, creo que, no sé si lo que tú refieres puede llegar a ser esta parte de, hay como un mecanismo de represión a nivel social por parte de X religiones hacia las creencias y hacia el ejercicio de ciertas cosas o la práctica de ciertas cosas en nuestra sociedad. Entonces, perdón por la interrupción, Oscar, ahorita te la regreso, ¿eh? Pero ahorita que dijiste de otras culturas, sí, efectivamente, pero ¿sabes qué onda, Oscar? De la nuestra, ahí está el sincretismo. Sí, yo no quiero ponerle tantos nombres a las religiones, pero bueno. Ahí está también, ¿no? La propia cultura es rechazada, sí, ahora imagínate, como tú bien lo comentas, las externas, sí, más todavía está marcado. Es algo, me parece, que va a existir durante algún tiempo más. Yo creo que por siempre. No sé, quizás a lo mejor puede ser, no sé, pero finalmente recordemos que las generaciones van cambiando. Por ejemplo, antes el aborto era ilegal, ahorita hay ciudades donde ya es legal. El matrimonio. Sin embargo, eso no le quita que se siga viendo como malo. Sí, claro. Que es algo muy subjetivo. El matrimonio entre las personas del mismo sexo antes no era legal, ahorita ya es legal. O sea, creo que hay cosas que han tenido que avanzar a pesar de que ciertas organizaciones o instituciones lo prohíban, ¿no? Y finalmente la gente poco a poco se va abriendo a esto. Pero creo que también el tema de la sombra tiene que ver con una proyección de nuestra personalidad, de algo que nos cuesta trabajo ver. Claro. Sí, recuerdo, por ejemplo, ese texto de Jorge Bucay, por cierto, sobre parejas, y entonces te dice él que tiene que ver mucho los pleitos que tenemos con la pareja, con nuestra sombra, y citándolo a él. Sí, ¿no? Vaya que sabemos de esto. Y él lo dice, y entonces al ver el otro, reflejo en mi sombra, y al verla en él la descubra, ¿no? Citando textualmente. Y entonces o sea, en palabras mundanas, querido Radio Escucha, lo que usted critica de su pareja es suyo. Tómelo. Lo que te choca, te checa. Lo que te choca, te checa. Pero esa es la opción, me parece. O me integro con esta parte que no me gusta de mí, que ven del otro, o posiblemente trato de seguirla destruyendo, ¿no? Y podemos recaer en un tema de violencia en la pareja, por ejemplo. Claro. O de violencia social, como hace rato que decían, de lo que pasa pues en nuestra sociedad, como hace rato que ponían el ejemplo del homicidio, ¿no? Y podría entrar en controversia entonces si es un detonante o es el síntoma de la represión de esta parte oscura o ya no es tan reprimida y entonces se permite salir un poco más que antes, como lo decíamos, ¿no? ¿Por qué? Porque incluso tiene otra percepción social desde las consecuencias. En esta semana, por poner un ejemplo de la percepción social, en esta semana circuló mucho una nota de abuso sexual a una menor, a una chica de 14 años, por el papá, el abuelo y el tío, ¿no? Y a los 3 días estaban libres los 3. Entonces, es decir, la impunidad. Exacto. Por una parte, todavía hay esta población que dice, ¿qué está pasando con el mundo? ¿Qué nos está sucediendo, no? Pero me acuerdo mucho que publicaba Carlos Curiel, que le mandamos un saludo, que decía, Carlos, imaginémonos, ¿no? Que estamos en la época medieval, nada más con redes sociales. Entonces es como ejemplificar realmente qué tanta diferencia, por eso yo no lo decía como negativo lo que decías, Oscar, sino es qué tanta diferencia hay, pero cuál es la percepción hoy de esta parte que antes era reprimida y que incluso traía también implicaciones psicológicas y que hoy pareciera que no se reprime tanto o que sigue siendo el síntoma, lo que pasa afuera de esta represión, ¿no? Claro, la histeria que en las brujas, si nosotros nos vamos a aquellos primeros tratados freudianos, pero si revisamos la conducta, digamos, que estaba plasmada de las brujas y que también tiene que ver con esos arquetipos. Hay una película que a mí me gusta, particularmente tiene un año y medio que salió y que se llama La Bruja, precisamente, y me gusta cómo manejan todo este concepto psicológico, obviamente de la formación a través de la represión y el manejo de la sombra, pero precisamente aquellas brujas que eran sexualmente activas,
que eran provocativas y esta conducta que era típica para las mujeres, que no era socialmente aceptada y que de alguna manera el Marqués de Sade, a través de sus trabajos, de su literatura, comienza a poner ahí, ¿no? Sobre la mesa, Julieta, ¿no? Todo lo que expresa Julieta ahí, digamos, las pulsiones de muerte, destrucción, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el asesinato, el crimen, sexualmente explícita, la orientación sexual, etcétera. Y entonces era una parte reprimida, como la sombra, y esta parte oculta en los arquetipos decimos que todavía sigue siendo cuestionada para las mujeres, ¿no? Claro. O sea, este tipo de comportamiento sigue socialmente rechazado. Y entonces las vemos vestidas de vampiras sexys, diablitas sexys, y es la representación, ¿no? del Halloween. Pero ese día es permitido. Otros días no lo es tanto. Ese día sí puede ser diablita. Y que incluso ahorita me hiciste recordar esta banda de rock de chicas que también eran muy famosas porque rompían totalmente y hacían en el escenario como todo lo contrario a lo que ahorita me voy a acordar. Como lo que hacen todos los rockeros. No, pero esta banda en particular era una banda de solo chicas. Y uno de sus atractivos principales era este escenario con tonos que le llaman satánicos, y la perversión, y permitían que las tocaran, y bueno, tú seguramente vas a ver, no me puedo acordar del nombre, pero también decías de la histeria de las brujas, y hay lugares, hablando en estas tradiciones y lo contrapuesto, ¿no? Hay lugares cerca de nuestro municipio, incluso también aquí, en donde algunas instituciones educativas o instituciones como la iglesia se dan a la tarea de hacer en este día un pequeño desfile, una pequeña peregrinación, digámoslo, de niños con sus padres o familias vestidos de santos, ¿no? Y entonces creo que también hay la idea de que este lado no está en la sombra, ¿no? De que esto no puede llevar a la histeria ni a ninguna implicación psicológica, no tanto por la imposición, sino por lo que representa también el que tengas que mantenerte, como decía Norma, solo del lado de la luz y solo del lado de lo permitido. Claro. Así es, cualquier extremo, el exceso de moral o la falta de moral nos va a llevar a una neurosis tremenda, ¿no? Claro, este estudio que hacía Jung a través de la sombra, en realidad no lo veía como algo totalmente negativo, ya poco a poco se fue construyendo más el concepto. Él lo veía el equilibrio que comenta Norma, no los extremos, era esta parte oculta del ser humano que no podía mostrarse tan abiertamente y que entonces brotaba a través de representaciones artísticas. Por ejemplo, él lo situaba mucho a través de los sueños, a diferencia de Freud, que Freud creía que no había una resolución de conflictos a través de los sueños, o que en realidad solamente eran manifestaciones reprimidas del inconsciente. Para Jung decía, no, aquí hay creatividad y esa es parte de la sombra. Y que incluso es un sueño, ¿no? El que lo marca él, claro. El inicio de la sombra, tal cual en Jung, un sueño para él muy revelador, claro. Muy interesante lo que tiene este inicio de partida con él. Vamos a ir a un corte y regresamos a El Quicio. Estás escuchando El Quicio. En un momento continuamos. Transmite XHUGO 107.9 de FM. Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán. Con 2000 watts de potencia desde Avenida Universidad número 1115, Colonia Lindavista, Ocotlán, Jalisco, México. Radio Universidad de Guadalajara. Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía. Todo tiempo pasado es mejor. Y para revivir los buenos tiempos están los clásicos del rock. Los clásicos del rock. De ayer, mañana.
Lunes a viernes 10 de la noche, 107.9 FM. Conoce tus derechos como audiencia de Canal 44, Señal Informativa y Radio UDG. Tengo derecho a que se aporten elementos para distinguir entre la publicidad y el contenido de un programa. Tengo derecho a que la programación que aquí se transmite propicie el uso correcto del lenguaje. Si consideras que tu derecho ha sido vulnerado, graba un mensaje en el buzón de voz de la Defensoría de las Audiencias al número 3833-8505, opción 3. De hecho y de derecho. Bienvenidos, este es su programa De Hecho y de Derecho, que como usted sabe... Actualizaciones y asesorías jurídicas al final del cuadrante. Martes 10 de la mañana. Todos los martes a las 10 de la mañana. Radio Universidad de Guadalajara. En Jalisco lo bueno cuenta. Para que los jaliscienses viajen más seguros y tarden menos en llegar a su destino, mejoramos la autopista Guadalajara-Zapotlanejo y la carretera Santa Rosa-Ocotlán-La Barca. También ampliamos la carretera León-Lagos de Moreno. Y estamos construyendo la línea 3 del tren ligero de Guadalajara, que beneficiará a miles de tapatíos, zapopanos y tlaquepaquenses. En Jalisco queremos que lo bueno siga contando. Gobierno de la República. Como motociclista, recuerda usar el casco de protección y tomar un solo carril al circular. Evita el zigzagueo. Evita provocar accidentes. Radio Universidad de Guadalajara. Señal en constante movimiento. Estamos de regreso. El Quicio. Estamos de regreso en el Quicio y estamos hablando sobre la sombra. Decías esta parte reveladora de la teoría junguiana, Ivette, como a través del sueño, precisamente él lo muestra. Y estas representaciones artísticas, decíamos, bueno, de diferentes maneras, ¿no? Podemos ver en el teatro, podemos ver en la pintura, podemos ver en la música, esta representación de lado oscuro, ¿no? O cómo de repente las personalidades pueden cambiar. Algo que yo he visto muy característico dentro del ambiente de la lucha libre, mis papás, un saludo a mis hermanos que también están dentro del ambiente. Cuando yo veo esta representación de la máscara, ¿no? Que también es algo muy humanista, y la forma en cómo es el luchador arriba del ring y cómo es abajo, ¿no? O sea, súper extrovertidos arriba e introvertidos abajo. Bueno, me tocó conocer hace poco una de las figuras o de las leyendas, que es el Dr. Wagner, que perdió su máscara, súper extrovertido arriba del ring, pero cuando uno lo conocía abajo del ring, una persona seria, ¿no? En ese aspecto, o sea, cómo ella dejaba salir su otra parte, ¿no? Me suena como a los terapeutas y los psicólogos. También. Me suena. También esto que se da ahorita con las redes, ¿no? Sí, en las redes, ¿no? Que tú en el Face te saludan y te dicen, y yo soy muy así en todos lados, ¿verdad? Entonces yo voy en la calle y digo, mira, mi amiguita del Face, y yo así, ¿no? Adiós, y ella. Y digo, ¿cómo? Así, o sea, ¿cómo? Si allá en el Face nos hablamos, nos platicamos, y en la calle con trabajos me quiere saludar, ¿no? Entonces también se da, ¿no? Mucho esto en las redes. Creo que hay algo que Alejandro Garzón nos escribe, que yo coincido mucho con él. Saludos, Alex. Dice, mi terapeuta por 30 años. Ah, no, ¿verdad? 32. Dice, creo que esos temas, sexo, política, desquicio, vicios personales, alteraciones íntimas, que no deben salir a la sombra que todos tenemos. Y lo peor, a veces ni en la misma terapia, ni en el mismo confesionario sacamos. Es una parte íntima personal que no debe salir a la luz del mundo. El peligro de que me vean malo, de creerme malo, y la lucha toca del yo no cometo. O sea, yo no cometo errores, yo no cometo burradas, yo no cometo tranzas. Siempre es el otro, dice él. Qué difícil. Claro. ¿Sabes? Yo pienso que va de la mano este concepto junguiano, pese a que es un concepto que se retoma en la terapia gestal, que deviene del psicoanálisis. Va muy de la mano también con la parte de la debilidad, ¿no? Cuando las personas no se dejan sentir este dolor, o cuando las personas no se permiten sentir esta parte que les hace mucho ruido y mucho conflicto, y que finalmente
no está permitido quizás en su vida, ¿no? El enojo también. El enojo. O el pedir el cariño, el amor, la pasión. De hecho, Jorge Bucay te habla de esto, ¿no? El niño herido y todo este rollo que necesitamos un espacio para expresar nuestro enojo y nuestro dolor en cierta parte de la infancia, que Freud lo denomina más como el trauma. Pero ahorita que hilando esto, cuando hablamos de los superhéroes tan instalados en la cultura actual, popular, como muchas veces, y lo que yo le compartí a Hugo hace rato, es usas el arquetipo del superhéroe como el arquetipo de la sombra para ayudar a la persona a que se dé cuenta que es humano, que no está dedicado exclusivamente a salvar y ayudar a los demás, porque de repente hay ciertas profesiones, decía Ivette, los psicólogos, ¿no? Los médicos, los bomberos, los paramédicos, que están dedicados exclusivamente al servicio de los demás, ¿no? Y entonces me toca, por ejemplo, ver en terapia ciertos casos sobre todo cuando vemos a médicos que les cuesta mucho trabajo aceptar lo que les pasa, están tan clavados y tan conectados. Que no ven sus enfermedades. Exactamente, o sea, no ven lo que le está pasando a ellos porque están entrenados para sacar al otro de una crisis muchas veces, ¿no? Entonces, creo que este tipo de arquetipos como la sombra nos permiten ver e integrarnos con esas partes de nosotros que no nos laten, que no nos gustan, que nos dan miedo posiblemente. Pero que finalmente dice Jung algo, lo que uno, bueno, no lo cito textualmente, no recuerdo qué palabras exactas llevaba, pero es algo así como lo que negamos de nosotros nos esclaviza, ¿no? Claro. Y lo que empezamos a aceptar nos libera. Entonces, mientras sigamos negando esta parte y peleándonos con esa sombra, lo que niegas te reprime. Pero sabes que, bueno, uno de los elementos más importantes de la represión en su funcionamiento es lo que para mí representa, ¿no? Lo simbólico. Exactamente. Lo que para mí representa el sexo, lo que para mí representa incluso permitirme el dolor, el odio, el amor. Y ese elemento entra en juego totalmente en esta parte del reconocer y aceptar esa sombra o visibilizarla. Entonces, tú ves a los médicos, pues sí son entrenados pero muchas veces imagínate qué pasaría con ellos si se permiten tocar en la sensibilidad o el dolor en cierto momento de su vida cotidiana, ¿no? Creo que para todos ahí es donde estaría uno de los puntos medulares. Creo que para todos lo que representa ser el bueno o el malo tiene que ver totalmente con nuestra estructura, ¿no? Nuestra estructura psíquica, nuestra personalidad, nuestra presencia en donde existimos. Y creo que siempre va a tener este juego súper importante. Como decía Norma en una ocasión, en algún momento nos compartió Norma lo que para ella representaba a lo mejor el tener que decidir terminar una relación o una vida en pareja por lo que representaba en su momento, ¿no? Para mí igual, puede ser qué representaba para mí o no el matrimonio, qué representa para mí o no el divorcio, qué representa para mí o no la maternidad. Ahora pregúntenme. Entonces, creo que ahí ese elemento súper importante viene incluso a formar parte de lo que Jung hablaba de decir cómo puedes observar o cómo puedes reconocer la parte positiva de la sombra, eso que tienes en la sombra que también te suma o te da, pero que creo yo y pienso tiene mucho que ver con lo que representa, ¿no? Para la persona. Y también verlo, observarlo, conocerlo, no necesariamente quiere decir sacarlo a la luz. A veces se va a quedar ahí en la sombra, ¿no? Aquel deseo que no deseamos cumplir, pero que ahí está, que sabemos que está latente, por así decirlo. Y está la fantasía también. Que está la fantasía de muchas cosas, pero que no necesariamente se tengan que hacer realidad para que dejen de ser sombra, ¿no? O sea, a lo mejor van a seguir siendo sombra, van a seguir siendo parte de nosotros, pero consciente de que es parte de nosotros, que es diferente, ¿no? Porque entonces luego, es que no dije sí, pero le seguí, ¿no? O sea, no, hay que saber, ¿no? Y Alejandro Caso mencionaba algo bien importante, el confesionario. Esta creencia de que incluso el ir y que alguien me dijera de qué forma yo me podía liberar. La culpa. Y alejarme de la sombra, ¿no? O sea, alejarme de la maldad, liberarme de esto que se está apoderando de mí y que no debo y no quiero ser. Yo recuerdo esta creencia.
Alguien que le cae muy mal a Hugo, bueno, no. ¿Quién yo le caigo mal? Del contraanálisis. ¿El Cavernal? ¿Cómo se llama? Yo dije el Cavernal. Leonardo Stenberg. Bueno. Una patada. Okay. Bueno, lo voy a contar, aunque no le guste a Hugo. Sí, porque en esto, estudioso del comportamiento, sin ser psicólogo ni tener la preparación, que empezó en su momento con más bien lo paranormal, ¿no? Entonces un día le hablan y le dicen, Leonardo, ven, porque mira, a las 5 aquí se aparece un fantasma ahí en el sótano. Y mi mamá ya no puede y nosotros venimos y estamos con ella, pero de verdad ya lo vimos todos. Y entonces él dice, ok, yo voy a ir. Entonces llega, efectivamente ahí está a las 5, voltea y sí, efectivamente se ve pasar una sombra negra, ¿no? Y entonces dice, ok, voy a ver. Y se baja al sótano, se mete solo y se pone a pensar, ¿qué hay aquí? ¿Por qué están aquí todos a las 5? ¿Quién está en esta casa? Y entonces analiza todo y dice, es la señora sola, a las 5 vienen todos, ya entendí, ella los está llamando para que la acompañen, ¿no? Pero no lo hace correctamente, ¿no? Uh-huh. Entonces dice, ok, ya está. Y sale y les dice, ya se fue. ¿De verdad, Leonardo? Ya se fue, ya no hay fantasma. Se acabó, ya no se va a aparecer más. Y efectivamente, no se volvió a aparecer más, ya dejaron de ir porque pues la señora ya no lo veía, ¿no? A los 7 meses le llaman y le dicen, Leonardo, mira que ven que mamá tiene cáncer y que estamos bien preocupados. Y entonces contesta él y dice, le hubiera dejado su fantasmita. ¿Qué quiere decir? Que era una creación de la mente de la señora para poder tenerlos ahí reunidos a todos en casa, porque pues ya se van, hacen sus vidas, los hijos hacen sus propios hogares y pues se quedan solos, el mentado nido vacío, ¿no? Y más si ella también estaba ya sola, ya no estaba la pareja, y entonces se empieza inconscientemente a formar este fantasmita con el poder de la mente, porque la mente es poderosísima, ¿no? Y el no ver que tenemos esa capacidad, bueno, pues hace que estas cosas que están ahí en el lado oscuro, en esta sombra, ¿por qué? Porque no sabemos pedir lo que necesitamos o lo que deseamos, ¿no? Y pasa con los niños también, ¿no? Claro. Cuando los niños empiezan a descubrir estos sentimientos no bien vistos, no permitidos hacia su propia familia, hacia su propia familia, hacia su sexualidad, hacia su cuerpo, empiezan a aparecer también estas representaciones, ¿no? Y los papás se angustian mucho, pero es una forma dentro de... Hay una represión fuerte, como tiene que ver con la conducta agresiva y la conducta sexual, y eso lo vamos a ver implícito hasta en las mismas políticas públicas, pues, ¿no? Donde, por ejemplo, por citar esto, la policía tiene esa facultad de controlar la violencia a través de la violencia, pero el pueblo no puede generar esa violencia hacia ellos, ¿no? Un doble vínculo, hay una forma, ¿no? Claro, hay una forma de control. Y también, de alguna manera, a través de ciertas conductas sexuales, podríamos decirlo, de ciertos lineamientos o reglamentos, también se busca controlar la sexualidad desde la infancia, desde la familia, obviamente desde los gobiernos, y esto es algo que ahí está, y esto es lo que más genera culpa, como tú bien lo comentabas, Ivette. El niño, ¿cuáles son esas primeras fantasías? Pues de destrucción, esas fantasías sexuales, y es lo primero que se empieza a reprimir. Claro. Y a través de el rechazo total. Claro. ¿No? Esta parte de los deseos de muerte, ¿no? También muy instalados en esta parte del Halloween, claro. Que bueno, ya hablaremos ahorita después del corte todo lo que... Okay. Vamos a nuestro último corte y regresamos. Estás escuchando El Quicio. En un momento continuamos. Soda Stereo y Cirque du Soleil traen para ti Séptimo Día. No descansaré. Solo Dios sabe qué. A partir del 8 de noviembre, Arena BFG. No descansaré. Boletos en ticketmaster.com.mx. Por primera vez juntos, Diego El Cigala y Omar Portuondo, sábado 28 de octubre, 21 horas, Teatro Diana. Una noche de boleros, sones y éxitos a cargo de dos gigantes, Diego El Cigala y Omar Portuondo. Boletos en Ticketmaster.
Feria Internacional del Huevo 2017, del 25 al 27 de octubre. Forma parte de las exposiciones, talleres infantiles, así como de las actividades académicas, culturales y gastronómicas, con especialistas y empresarios nacionales e internacionales de la industria avícola. El Centro Universitario de Los Altos y la Asociación de Avicultores de Tepatitlán invitan. En Cualtos estamos a la altura. La Universidad de Guadalajara, a través del Centro Universitario de la Ciénega, te invita a cursar la Maestría en Ciencias, un programa educativo enfocado en la investigación científica y tecnológica, orientada a las ciencias biológicas y agropecuarias, y a las ciencias exactas e ingenierías. El registro estará abierto hasta el 30 de octubre. Para mayor información, visita www.cusi.udg.mx. Centro Universitario de la Ciénega, es parte de ti. Los miércoles en Quinto Patio le abrimos las puertas de este espacio musical a la Asociación de Autores y Compositores de Ocotlán. Ay, qué lindo es Jalisco, tierra de charros y de folclor, y el lago de Chapala con su ribera es un esplendor. Su amigo Javier de la Cruz les saluda y agradece su amable compañía. 11 de la mañana, por Radio Universidad de Guadalajara. Ay, mi Ocotlán querido, con su prodigio es todo un primor. Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía. Estamos de regreso. El Quicio. Continuamos en el quicio y estamos hablando sobre... De nuestras sombras. Nuestras sombras. Y aquí, bueno, yo lo comentaba que en la literatura universal, hay escritos, hay grandes, digamos, propuestas, por supuesto, literarias, y que se han llevado también al cine o al teatro y que son de suma importancia. Bueno, comentaba el Dr. Jekyll y Mr. Hyde, pero a mí me gusta mucho un libro del poeta inglés de John Milton, que es El Paraíso Perdido. Me encanta esa descripción que tiene el libro y la narrativa, porque habla precisamente de la parte oculta, o sea, de Luzbel, de Satanás, ¿no? Como esta creación de Dios, pero de una creación consciente, como diciendo esta parte oscura, mi parte oscura, donde va a tener esta representación, y de repente Satanás dice, bueno, de ser el segundo en el cielo, prefiero ser el primero en el infierno. Pero me gusta el concepto que maneja Milton de cómo es una creación de manera consciente, o sea, es una expresión del propio Dios de manera consciente su maldad, ¿no? O sea, yo no me permito mi maldad, no permito mostrarla, la voy a convertir a través de este ente demoníaco, ¿no? ¿Okay? Y entonces sobre esto se desarrolla el libro, muy muy padre, con una narrativa bastante densa, pues, ¿no? Porque es una literatura diferente, pero que ahí podemos encontrar gran parte de los escritores, cómo muestran precisamente su sombra, cómo nos proyectan a través de sus letras y nos vamos sintiendo identificados. Edgar Allan Poe es uno de ellos, Lovecraft, ¿no? Lovecraft, ¿no? O sea, gran parte de ellos, hablando de la literatura tal vez de horror, ¿no? Pero podemos encontrar otro tipo de literatura a través, ahora que está muy, o que se ha vuelto a retomar las novelas, ¿no? Las novelas, y en las novelas también es parte de esa sombra que se ve reflejada ahí. Y que yo creo que a través de nuestros desequilibrios emocionales y mentales, también es como nos permitimos voltear a ver y dejar salir esta parte de la sombra, ¿no? Cualquier ser humano. Que finalmente, fíjate que puede ser algo también sano. Recuerdo en alguna clase, le mando un saludo a Maranta, ella nos comentaba, y ahora que lo vemos en la práctica coincide, que esas partes desequilibradas o esas partes malas, subjetivamente hablándole o enjuiciándolas, son las que a veces sustentan esas partes buenas, para que me entiendan, las partes que no son patológicas o que están ausentes de patología, y generan muchas veces este equilibrio, y de ahí muchas veces también surge esta funcionalidad, porque si no existieran estas partes malas, por así decirlo, pues a lo mejor las buenas tampoco podrían existir. Claro. Que esa es parte de la filosofía oriental, el yin y el yang y todo este rollo, pero que finalmente tú lo ves en terapia con los pacientes, lo vemos con solo las personas, que todo comportamiento trae una sustentabilidad en el inconsciente, ¿sí? Y a veces esa sustentabilidad es rechazada, pero el comportamiento es muy bueno, y de ahí, por ejemplo, ves estas personas, bueno, me tocaba ver un caso, un chico que era un genio, era muy bueno para la escuela,
y traía un rollo acá muy cañón con sus papás porque los padres le exigían demasiado y a tal punto de que había castigos muy hasta cierto punto inhumanos para que él estudiase y se preparase, ¿no? Entonces, como de todo este rollo surge un genio. Claro. Y es muy bonito, dice, qué chido, sí, sabe mucho y qué capacidad tiene, pero trae un pasado. Sí, pero cómo lo aprendió, ¿verdad? Exactamente. El yo ideal de los padres. El yo ideal, o sea, cómo lo depositan, cómo transfieren este tipo de sentimientos y expectativas y en lo que se transforma finalmente. Que puede haber ocurrido lo contrario, obviamente. Claro. Y creo que depende de bastantes cosas. Claro. Sí. Aquellas personas que a través del dolor, por ejemplo, compensan, ¿no? Dentro de la realidad, que logran este equilibrio y que ante los ojos de los demás suele verse como algo solamente destructivo. Creo que en cualquier persona o civilización siempre tiene esta connotación negativa la destrucción, aquello que genera este dolor, esta maldad, y que, bueno, ya cuando conoces a la persona o a la cultura, a la civilización, a la comunidad, entiendes el significado, lo que simboliza, lo que representa esa destrucción en particular, y entonces ahí es donde cambia toda la percepción, ¿no? Pero creo que claro, a través de la historia humana siempre ha existido y siempre ha sido reprimida porque tiene esta connotación negativa. Sin embargo, lo que representa para la persona o para la civilización es otra totalmente distinta. Fíjense que recordaba el caso de este asesino serial norteamericano, Ted Bundy, que fue, o que ha sido el asesino serial más carismático de la historia de la humanidad, ¿no? Y Ted Bundy, con estudios de psicología y estudios en derecho, y que él fue su propio abogado en su proceso, ¿no? Mató pues decenas de mujeres, pero el carisma que tenía Ted Bundy y esa inteligencia que el mismo juez aseguraba tenía Ted Bundy, pero obviamente una pobre inteligencia emocional, y que al final le dice el juez, ¿no? Cuando ya es declarado culpable y cuando es condenado a morir, dice, usted es genial, dice, el problema es que se fue por el lado oscuro, dice, es muy bueno, dice, usted es muy bueno, dice, pero se fue por el lado negativo. Cuando lo iban a llevar a la silla eléctrica, me parece, estaban afuera un grupo de mujeres, bueno, había personas obviamente que estaban contentos porque iba a morir Bundy, pero también había mujeres con pancartas en apoyo a Bundy. Te hice falta yo, mátame a mí. ¡Ay! Es clásico en México con X personaje. Entonces, este lado oscuro que también seduce, por supuesto, ¿no? Sí, claro. O el lado de Gacy, hoy que está tan de moda la película de eso, que precisamente John Gacy, que se vestía de payaso, y ahí Stephen King retoma para hacer a Pennywise, el payaso, y era un tipo socialmente aceptado, que se vestía en las de payasito y muy pegado a los políticos, fue considerado incluso el hombre del año también, y era un asesino serial, ¿sí? que mataba jovencitos, y que tenía también estas pulsiones sexuales. Que no dejen de ver también esta serie de Netflix del caníbal, que muy buena, muy buena. Claro, y ahí podemos ver este tipo de representaciones, por supuesto en otro nivel, lo estamos viendo en otro nivel, pero así como puede haber creatividad dentro de la sombra, como también puede haber destrucción. Sí, claro. Y son estos deseos de muerte que Freud nos refiere, ¿no? Claro. A veces, o existen en nosotros estas partes, a las personas que nos escuchan desde la teoría psicoanalítica, deseos de muerte y deseos de vida. Los deseos de muerte son aquellos que pretenden destruir, que pretenden lograr la muerte, que pretenden desintegrar. Claro. Y los otros no son te los desintegres, Oscar. No desintegran la garganta. Y los otros son los que pretenden mantener la vida y esta parte sexual también, ¿no? Claro. Eros y Tánatos, que simbolizan en la mitología griega lo mismo, ¿no? La vida y la muerte. Y creo que lo vemos muy instalado ahora que, sin salirnos del tema de Halloween también, porque ¿cuáles son los personajes de Halloween? Demonios, zombies, brujas, o sea, todo lo que tenga que ver muchas veces con lo que te lleva a la muerte, ¿no? Los vampiros, que son muertos, que se supone que... Seres de ultratumba. Me recordaste un ejercicio en la Gestalt que hice con alguna maestra de terapia de movimiento, con el tema de los arquetipos, donde recorríamos cada uno y movíamos con el cuerpo cada uno de los arquetipos, ¿no? Entonces fue muy interesante poder tocar todos los arquetipos, desde Eros, Tánatos, todos, y poderlos como integrar, ¿no? Y decir, bueno, yo puedo ser en el momento que necesite
cualquier arquetipo, ¿no? O sea, ahí está, ¿no? Recuerdo una chica catequista, sí, que iba obviamente al templo y todo esto, instruir a los chicos y a las chicas, y en Halloween se vestía de diablita, ¿no? Entonces era esa parte de la sombra. Ok, lo tomamos el Halloween como, insisto, una referencia simplemente hoy, pero eso es lo que brota, ese lado oscuro, ese lado que no me permito de manera consciente, y en ese momento sí, claro, como una representación simplemente de un juego, de un disfraz, o incluso el gusto por algunos personajes, por la música también nos permite esto, ¿no? Comprender que a través de la desintegración y la destrucción también algunos resuelven. Claro. Okay. Así es. Pues, casi nos... ¿Tú qué opinas, Brenda? ¿Qué nos están diciendo? A ver, aquí en esta sombra que hay atrás, Brenda nos está diciendo que ya... Cuello a todos los del quicio. Nos escuchamos la próxima semana, Norma. Como siempre, un placer. Nos escuchamos el próximo miércoles, querido Radio Escucha. La mejor de las mañanas, mi querido Radio Escucha. Un gusto, nos vemos la próxima semana. Voy a volver a este micrófono y también allá Brenda en los controles y en la producción. Muchas gracias. Esta sesión ha llegado a su fin. Para cualquier duda o inquietud, el quicio regresará la próxima semana con más asesoría psicológica.